Familia Idea, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profe Diego y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio en Idea del Podcast. Bueno, ya toca. Excelente, por fin. Tenía que hacerlo, Sí, evidentemente sí. tenía que hacerlo. Es más, con esto ya el capítulo está completo, ya terminamos. Gracias por ver el episodio, nos vemos. Con permiso. Excelente participación, gracias. Familia Idea, qué gusto estar con ustedes en este nuevo episodio donde ahora sí que es muy al tiempo, ¿no? Estamos en junio, un mes maravilloso para hablar de la inclusión, de la diversidad y pues ahora sí que hablando de los temas que tenemos en Idea, siempre buscamos hablar de esos temas que son muy importantes y que impactan de manera directa en el funcionamiento de la familia y de la sociedad en general. Y hablando ahora sí que situaciones que envuelven a la comunidad, pues tenemos que hablarlo, ¿no? Tenemos que informarnos. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, Iván? Bueno, vamos a hablar mucho sobre cómo es este desarrollo humano que todos tenemos, el proceso de identidad, el descubrimiento justamente del darse cuenta. Y para también esta información aplica para todos, incluso para saber cómo dar este acompañamiento y pues apoyar a las personas si este proceso puede llegar a ser complicado. Claro. Como ustedes ya saben, en Idea, el podcast y en Academia Idea siempre nos preocupamos por alcanzarles información de personas que tengan la preparación adecuada para hablar de esos temas y ahora sí que toda la información que se maneje con base científica, ¿no? Así que si a ti te interesa este tema, si lo necesitas o si conoces a alguien a tu alrededor que lo necesite, no te despegues de la pantalla porque definitivamente el tema que vamos a tratar y la información que vamos a manejar va a enriquecer muchísimo a todas las personas que nos vean. Entonces, no esperemos más. Comenzamos con este capítulo. Y del podcast, la voz que te acompaña. Hablamos de familia, de cómo enseñar y guiar. Desde la escuela hasta casa, con todo el corazón. Juntos aprendemos, construimos educación. Familia Idea, antes de que empecemos a entrar directamente en el tema, me gustaría presentarles al invitado que tenemos el día de hoy. Su nombre es Iván Soto, es psicólogo y tiene maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Además, entre las múltiples acciones tanto de formación como de práctica, se ha dedicado a la terapia infantil, trabajando con niños que enfrentan alguna barrera para el aprendizaje, con autismo, TDAH y algunas otras más. También actualmente trabajas con la psicoterapia individual y de pareja, ¿no? Así es, Sí. También soy terapeuta de parejas. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien y muchas gracias también por la invitación y pues qué mejor que pues este mes, ¿no? Para abordar estos temas que son pues sumamente importantes pues para todos en general. Excelente, muchas gracias por aceptar la invitación y como lo estábamos mencionando antes, ¿no? Ahora sí que buscamos que venga la persona adecuada para hablar, entonces yo creo que tú eres una persona muy adecuada para hablar de este tema, ¿no? Haré mi mejor esfuerzo. No prometo nada, pero vamos a ver. Exacto, vamos a ver ¿no? qué sale. Oye, ahora sí que hablando de todo esto, ¿consideras que es importante traer este tema a la mesa? Sí, digo, de cierta forma tratamos de buscar que no sea un tema justamente a llevar a la mesa, es decir, que sea algo tan común como lo pueden ser pues otros temas incluso, porque tiene que ver solamente con la personalidad o parte de la personalidad, no es realmente pues engloba a todas las personas, es decir, nadie llega y se presenta, hola, soy homosexual, ¿me explico? Solamente es parte de lo que nos vuelve como persona. No es algo que te define, dices. Exactamente. Ok, de hecho, mira, yo hice mi tarea e investigamos un poquito sobre, hablando de este tema, ¿no? Nos pareció muy interesante cuando estábamos trabajando todo lo referente a la información que vamos a manejar el día de hoy. Nos pareció muy interesante el avance o la evolución que ha tenido el tema. Por ejemplo, nos sorprendimos incluso cuando descubrimos algunas cosas de cómo ha sido el avance. Por ejemplo, antes era considerado incluso la homosexualidad como un crimen o un delito, ¿no? Después pasa, por ejemplo, hablando en un ámbito religioso, pasa a ser un pecado. Exacto. Y algo que nos pareció así como que súper interesante fue en 1990, la Organización Mundial de la Salud retira oficialmente la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Exacto. O sea, en ese momento fue de dos cositas, ¿no? Desconocíamos el dato de que era considerada una enfermedad mental y segundo, estamos hablando de 1990, ayer. Exacto. Sí, de hecho, yo también cuando estaba en la licenciatura nos enseñaron, pues abordamos el manual de diagnósticos que viene de la Asociación Americana de Psicología, digo, de Psiquiatría. Y venía como tal la homosexualidad y también el tema de la transexualidad como un trastorno mental. Y así no lo enseñaron. Sí, de hecho, nosotros nos quedamos así como de, al ver, para empezar,
comparamos una cosita. Estamos hablando de 1990, como te digo, ayer, ¿no? Sí. Lo vemos como si fuera ayer. Y el avance que ha tenido pasar de ser ese delito, ese crimen, esa enfermedad, a Exacto. cómo actualmente existe una libertad para poder expresarse realmente ahora sí que con tus gustos, tus preferencias y tus características, ¿no? Afortunadamente ya estamos llegando pues a ese punto. Digo que pues igual vamos viendo cómo es que todavía tenemos que seguir trabajando en esos temas. Incluso, por ejemplo, ahorita que decimos, no debería ser un tema que traigamos a la mesa. Exacto. Sin embargo, por ejemplo, hablando de manera general, en todos los temas, es muy importante desde la manera en cómo nos dirigimos, Exacto. ¿sabes? O sea, sí, efectivamente ahorita estamos hablando de la comunidad, pero incluso hablando de otros temas, aquí en Spotify y en YouTube puedes ingresar, buscarnos como Idea del Podcast y te van a salir todos los temas que hemos trabajado, desde que estábamos hablando, por ejemplo, del autismo, Oh, de excelente. cómo la forma en la que llamas a una persona con autismo, cómo puede definir la percepción que esa persona puede tener al Exacto. respecto, ¿no? Y hablando en cuestiones de la comunidad, es lo mismo. Ahorita, Exacto. por ejemplo, manejamos este término, ¿no? Eres miembro de la comunidad. Ujú. Sabemos que ha habido muchas palabras que pueden lastimar, sin Exacto. embargo, yo creo que son pequeños pasitos hacia un respeto, ¿no crees? Sí, digo, la información siempre nos va a ayudar a justamente no ejercer acciones que puedan herir a otras personas. Es importante que también tener presente que la información va a evitar justamente que yo pueda ejercerme o conducirme de una manera en la cual yo, pues en lugar de estar apoyando, pues estar realmente afectando, ¿no? Ujú, correcto. Oye, y hablando específicamente ahora sí que de ser miembro de la comunidad, ¿qué significa esto realmente? Bueno, ser miembro de la comunidad es básicamente no seguir un patrón que se refiere como a la heteronorma. ¿A qué nos referimos con ello? Pues todos estos roles de género que nos han enseñado. Los niños con azul, las niñas con rosa, el parte de la mujer dedicarse a lo mejor a las labores del hogar, la parte del hombre dedicarse a lo laboral, a proveer, cuando realmente pues ambos géneros y ambos Claro. sexos pueden hacer lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos enseñan a seguir esos patrones y cuando no encajamos, ya es como te vuelves parte de la diversidad. Ser parte de la comunidad es tener una orientación sexual que no sea la heterosexual. Y eso nos empieza a clasificar en formar parte justamente de esta diversidad sexual, dependiendo de cuál sea también mi orientación. Entonces, por lo general también vemos que no se siguen ciertos como roles de género o una heteronorma en específico, por lo cual cuando no encajamos con estas particularidades de cómo debemos ser siendo hombres, cómo debemos ser siendo mujeres, empieza a generar justamente estas pues diferencias que ya nos llevan a ser parte de la diversidad. Todas las personas que ahora sí que tienen esta orientación diferente a lo normal en la sociedad, ¿no? Aceptado, por así llamarlo, y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque Exacto. esa palabra no me gusta para nada, la palabra normal, ya pertenece a la comunidad LGBTQ+. Sí, bueno, aparte de pertenecer, nos llevan a volvernos parte de la diversidad, porque en el momento en el que yo ya no encajo con ello, pues ya eres parte de. Y si existe, yo siempre pregunto de todo, ¿eh? A ver, a ver. Entonces, ¿y si esa persona no se identifica con la comunidad también o no existe nunca esa situación? Pues puede llegar a pasar, o sea, hay mucha gente que también menciona de que, yo sí, pero no hago esto, Ok. o soy homosexual, pero no me gustan estas cosas, pero realmente todo tiene que ver con tus gustos y preferencias que tenemos. Ujú. Lo que refiere a la diversidad sexual es meramente a la orientación, a los tipos de orientación sexual que tenemos. Ujú. Y por ejemplo, ahorita que estás mencionando todo eso, yo soy profesor, evidentemente, no todos lo sabemos, pero, por ejemplo, la otra vez me tocó escuchar a una madre de familia que dijo, es que ya hay tantos nombres que antes era más sencillo. Que no te voy a decir la palabra que me mencionó, dijo, porque Claro. era más sencillo decirle, tú eres esto y tú eres esto, punto, dijo. Ujú. Y ahorita hay tantos nombres y luego dice, se sacan la palabrita de identidad de género, se sacan orientación sexual, dice, ya es un revolteadero que ya ni siquiera entendemos. Entonces, me gustaría traer esa partecita a la mesa. ¿Cuál es la diferencia entre identidad y orientación? Ok, si nos referimos a identidad, es todo este proceso que nos define como persona. O sea, mi identidad de género tiene que ver con todas estas normas, como había mencionado al principio, que tienen que ver con los roles de género. Si yo soy hombre, entonces por ende tengo que vestir de cierta forma. Si soy mujer, tengo que también vestirme de cierta forma y hacer ciertas cosas en específico de los géneros. O sea, cuando estamos hablando de identidad, es Ujú. yo, lo que soy. Exacto. Ok. Y ya yo voy identificando qué es lo que más se acomoda, pues justamente con mi proceso de identidad. Este proceso de la identidad de género es, por ejemplo,
yo puedo identificarme como hombre, o sea, como mi sexo biológico, y pues a lo mejor tener otro tipo de identidad de expresión de género, como por ejemplo a lo mejor utilizar un poco de más de prendas que se consideren como femeninas, o no sé, cosas estéticas como decorarse las uñas, dejarse el cabello largo, que el cabello largo pues no es meramente de un género, es simplemente una decisión que nosotros tomamos. Pero como se han ido clasificando a lo largo de la historia, pues es lo que ya empezamos a decir lo que es de hombre y lo que es de mujer. Entonces cada uno va a ir identificando justamente cómo es que se identifica con el género. Ok. En la parte de la orientación sexual nos referimos en la manera afectiva, emocional y sexoafectiva que me relaciono yo con una persona y que dependiendo de quién sea la persona y qué género posea, pues yo ya empiezo a discriminar si es heterosexual, homosexual, a lo mejor si es cisgénero, todo eso. Ok. Esa partecita de sexoafectiva, ¿a qué te refieres? ¿Qué es? Ok, pues sexoafectivo tiene que ver quién me gusta. Ok. Básicamente. Entonces, yo cuando voy creciendo empezamos a relacionarnos con las personas y puede haber que yo voy identificando que a lo mejor pues me gusta estar a lo mejor con hombres o bien si siendo mujer, pues siento un poco más de afecto hacia las mujeres de forma como romántica, por así Ok. mencionarlo. Vale, vale. Y entonces, esta pregunta salió con base en el comentario que te dice de la madre de familia. Pues cada parte de la identidad y de la orientación sexual va a tener sus clasificaciones, sus ramitas, ¿no? Exacto. ¿Cuáles serían esas entonces? Bueno, comenzamos con la orientación heterosexual, que tiene que ver géneros contrarios relacionándose. El sexo masculino con el sexo femenino, ya, unión. Vale. El homosexual tiene que ser con los mismos géneros. Cuando nos referimos a la parte de la bisexualidad, tengo preferencias por estos ambos géneros, tanto como hombres como mujeres. También tenemos, sí se han generado un poco más de términos, pero es que siempre han existido, o sea, las personas vamos descubriendo cómo nos relacionamos, como la parte de la asexualidad, que a lo mejor no puedo tener ninguna preferencia a otras personas en general. Y no tiene que ver con el hecho de que no me guste, simplemente pues no, en mí no despierta esa respuesta. Ok. O esa como intención de relacionarme de esa forma con las personas. Y también tenemos lo que se refiere como pansexualidad, que es indiscriminadamente del género. Simplemente yo me enfoco en la persona y en lo que me gusta de la persona y dejo pues a lo mejor las partes del sexo o el género como tal y me enfoco más en que me agrade la persona. ¿Y eso no entraría dentro de la bisexualidad? Sí, pero por ejemplo, la parte de la bisexualidad sí tiene preferencias muy específicas. Porque en la parte de la pansexualidad nos referíamos a lo mejor a las personas transgénero, transexuales, donde yo ya no discrimino realmente cómo es la persona en esas características. Ok. Se enfoca como más en la personalidad. Ok. ¿Y en cuestiones de identidad, qué tenemos? Ok, en cuestiones de identidad, pues la parte del cisgénero, que es yo me identifico, en mi caso, ¿no? Nazco con caracteres masculinos y me identifico meramente con ellos. En la parte del transgénero es que yo las características de mi género físico no concuerdo, entonces trato de modificarlos para estar dentro del género más acorde, que sea característico para mí, donde yo me esté identificando. En la parte del no binario es estas personas que no se fijan tanto en estas características y van fluyendo. Ok. O sea, van como indiscriminadamente identificando con qué se van sintiendo cómodos. Y en la parte del género fluido yo vivo mi género como, pues a mí se me antoja y a mí me guste. Ok. ¿Y por qué es necesario ponerle nombre a este tipo de categorías? ¿Le vamos a llamar? ¿Se puede? Pues yo he escuchado mucho, no sé dónde viene esa frase de lo que no se nombra no existe. Ok. Entonces creo que parte de toda la divulgación de la información y el poner estas categorías es para hacer ver estas formas tan diversas que tiene la identidad y sobre todo también la orientación como tal. Como siempre ha existido, se escondía anteriormente y ahorita pues ya tenemos esta difusión de la información donde pues es más adecuado pues nombrarlo como tal. Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, una persona que se está dando cuenta que es miembro de la comunidad, qué diferencia va a hacer para esa persona, como tú dijiste, ¿no? Si no se nombra, no existe, pero emocionalmente para la persona, ¿qué diferencia va a hacer si la sociedad o mi familia reconoce poniendo un nombre? Bueno, esto apoya mucho también el proceso de identidad. Si yo ya identifico que la manera en la cual yo me estoy percibiendo, la gente lo conoce, yo me puedo sentir un poco como más aceptado por el medio o por la familia en general. El hecho de nombrarlo y que las personas también conozcan esta información, pues van a
dejar de lado estos estigmas, como tú mencionabas al principio. Es que antes era esto y ya no había más. Entonces, si vamos creciendo con que solamente es esto y yo no encajo en eso y eso, pues obviamente me voy a sentir confundido y de cierta forma excluido. Entonces, la ventaja que tenemos con esta información es que pueda la gente conocer y lograr un poco más de empatía con la diversidad. ¿Tú crees que la gente realmente ya conoce y es empática con este tema? Pues no podemos decir que todos, pero afortunadamente pues la información ya está más al alcance de pues en todos los medios, o sea, desde las películas, no sé, música, programas de televisión, reality shows, donde nos damos cuenta de que pues no solamente es lo que siempre nos han enseñado o que nos han tratado de enseñar. Si, por ejemplo, hay personas que digan, o sea, sé que existe este tema del cual están hablando, pero no me interesa ni me quiero informar y a mí no me interesa ser empático, porque es algo lejano a mí. Bueno, ahí estamos ejerciendo lo que sería la ignorancia. La ignorancia no es un término meramente peyorativo para ofender a las personas, es simplemente como tú lo mencionas. La información ahí está y yo decido no tomarla. Yo decido generar la ignorancia porque la información la tenemos al acceso. Pero justamente como mencionas, ya no se ejerce la empatía cuando pues esto no tiene nada que ver conmigo, entonces pues ¿para qué lo refiero? Cuando de cierta forma el ser seres sociales, todo nos compete. Claro. Y es importante pues estar informados en medida de lo posible, pues para no caer y ejercer justamente esas acciones, porque la violencia viene a través de la ignorancia justamente. Y por ejemplo, cuando te topas con esas personas, ¿sí existe violencia? Pues puede haber diversos tipos de violencia o a lo mejor una actitud un poco hostil. O sea, notamos como esta incomodidad, este malestar a lo mejor en la interacción que podemos tener con esas personas. Y pues en algunos casos sí ha sucedido. A lo mejor en unas cuestiones laborales o incluso de los jóvenes que van viviendo justamente su vida y su proceso de identidad y en las etapas muy tempranas como podría ser en secundaria, que nos damos cuenta de que empiezan a expresarse y empiezan a ejercer este tipo de agresiones en los sobrenombres, el señalamiento, todo ello. Entonces, pues sí es importante estar informados pues para no llegar a cometer esas acciones. ¿Qué parte tan difícil, ¿no? O sea, todo lo que estás diciendo, yo me transporto ahora sí que a la parte educativa. Nos volvemos a situar, ¿no? Donde estábamos. Me voy a la parte educativa y me pongo a pensar en, de manera general, las etiquetas. Ahora sí que la manera en cómo te dicen, hablando en cualquier tema. O sea, un adolescente, incluso cualquier persona que se desenvuelva en cualquier contexto, es algo súper difícil sobrellevar esa partecita de cómo las personas se relacionan contigo y de cómo podemos caer a veces sin quererlo, como dices tú, en esta parte violenta. Y cómo en lugar de que a lo mejor esta persona que se está dando cuenta que es miembro de la comunidad, en lugar de llevar un proceso a lo mejor un poquito más estable, todo este tipo de situaciones viene a obstaculizar más ese proceso, ¿no? Exacto. Incluso, bueno, me voy a permitir hacer un paréntesis. Hablando, por ejemplo, de violencia, puedes buscar aquí en Spotify o en YouTube el capítulo número 2 de esta primera temporada de Idea del Podcast, donde hablamos todo sobre la violencia y de cómo formar un hogar libre de violencia. Míralo, vas a aprender muchísimo y te va a gustar, te va a enriquecer mucho la información. Excelente. Ahora, ya estamos llegando, ya lo hemos mencionado 2 o 3 veces, ¿no? Esta partecita de darte cuenta que eres miembro de la comunidad. ¿Qué implicaciones tiene este proceso? Bueno, el darse cuenta es cuando vamos descubriendo de que, pues a lo mejor y si me han enseñado que me tienen que gustar las mujeres siendo hombre y me doy cuenta de que no es eso, es como que, oye, espera un momento. Las personas nos vamos dando cuenta de quienes empezamos a tener como más esta atracción o afinidad. Y en la parte de digamos, cuando vamos creciendo, a ciertas edades, como por ejemplo, no sé, 12, 14 años, que empezamos a ver a nuestros padres de forma distinta, el darse cuenta empieza a generar este conflicto, porque como nos van enseñando que pues, hombres y mujeres tienen que unirse pues, para reproducirse, y nos damos cuenta de que yo no voy por ese lado, claro. Empieza incluso a generar un conflicto. Y en ese conflicto puede haber pues, negación, el que no lo reconozco, no lo acepto, y trato de forzarme a seguir justamente estos roles de género, que empieza a ser como más complicado el asunto, porque lo mejor que podemos hacer es ir guiándonos con esto que vamos experimentando como vamos creciendo. En alguna ocasión me tocó escuchar a un amigo que dijo, yo supe que era gay desde preescolar, porque miraba las películas
Y en lugar de yo querer ser el príncipe, Ujú. yo quería ser Blancanieves, yo quería ser Cenicienta, yo quería ser Sirenita. Ujú. Y decía, a mí no me gustaba jugar con los niños, me gustaba jugar con las niñas, a las muñecas. En lugar de tener carritos, yo tenía muñecas. O Sí. sea, me latían los colores rosas en lugar del color azul. Y desde ese momento, dice, yo me di cuenta que soy gay. ¿Realmente a esa edad puedes darte cuenta que eres gay? Bueno, cuando estamos en esas edades, lo que pasa es que estamos interactuando con, pues, con lo que tenemos a nuestro alrededor, qué películas, juguetes, compañeros, y nos vamos dando cuenta de que nos gusta. Ya cuando estamos en esta edad, mirar hacia atrás Ujú. pareciera que ya sabíamos. Lo que pasa es que siendo jóvenes todavía no tenemos ese conocimiento o esa información, y lo que sucede es que me gusta lo de niñas o me gusta lo de niños, ¿me explico? Entonces, la edad como tal es empezando de los 12 en adelante, que es ya en donde empezamos a relacionarnos de otra forma más Ujú. distinta que lo hacíamos cuando seamos niños. Ok, entonces vamos a clarificar esa parte, me pareció muy importante. Entonces, rescatando este comentario de esta persona, fue de simplemente tú tenías gustos diferentes a lo que le correspondía a tu género, Exacto, pero eso no está relacionado en absoluto con la orientación sexual. exacto. Ok. Porque también lo que pasa con los niños es que como van aprendiendo con el medio, Ujú. entonces van interactuando y algunas de esas interacciones encajan con lo que tienen que hacer y en otras ocasiones no encaja y empiezan a generar esos conflictos. Es como que no, tú tienes que jugar a esto, tú tienes que jugar a lo otro, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, pero como estamos creciendo, pues vamos identificando qué es lo que va más con nosotros. Ok. Ahorita, por ejemplo, pensando en temporalidad, Ujú. pues este proceso se me vino a la mente, ¿no? A lo mejor puede ser muy largo. Y me imagino que va a haber múltiples emociones y sentimientos que se van a desencadenar en este proceso, ¿no? ¿Cuáles emociones o sentimientos podemos rescatar? Bueno, pues primero creo que la ansiedad es algo que también se presenta, porque entramos como en un estado de alerta en donde pues genera mucha confusión, o sea, si realmente es adecuado, cómo estoy seguro, empiezan estos cuestionamientos que empiezan a alterarnos de cierta manera. Pues de cierta forma también la incertidumbre, qué es lo que va a pasar, cómo va a ser mi vida, qué va a Ujú. cambiar, qué no va a cambiar. Podemos encontrarnos también a sentimientos como pues de euforia, a lo mejor incluso este bienestar, ¿no? De darme cuenta de que, ah, mira, ya lo entiendo y lo reconozco, o a lo mejor también el rechazo, donde tenemos sentimientos como, pues, de tristeza, ira, incluso con nosotros mismos Ujú. por el hecho de cómo somos. Claro. Yo soy muy práctico y como profesores, yo Ujú. sé que las emociones ninguna es positiva y ninguna es negativa, Exacto, pero de forma práctica podemos separar como en emociones positivas y negativas para fines exacto. prácticos, ¿no? Ujú, Para hablar de ello. Entonces, esto que tú me estás manejando, lo pudiéramos como encasillar o categorizar en estas emociones negativas. ujú. ¿Existe algún tipo de emoción o sentimiento que se pueda desencadenar que sea positiva, que tenga tintes positivos? Sí, a lo mejor esta cuestión de la aceptación, como la felicidad de reconocerme como soy. Mm. También esta cuestión como la alegría, me siento feliz y estoy alegre con cómo yo me relaciono y cómo me identifico. Puede ser incluso también a lo mejor, pues este grado de bienestar que podemos tener estando en paz con quienes somos. Claro. Y ya pues si nos vamos a la parte negativa, pues a lo mejor la tristeza, el Sí, rechazo, claro. la ira, como mencioné, que pues a veces nos lastimamos mucho cuando no reconocemos estas partes porque a lo mejor nuestro medio no está preparado pues, para atender justamente estos temas. Claro. Oye, en todos los temas que estamos hablando, pues siempre hablamos ahora sí que de la paz, la armonía, el amor. Y ahorita hemos mencionado mucho el bienestar. Esto no tiene ningún tinte político, ¿eh? Ya ves que ahora... No lo había pensado así. Esto no tiene ningún tinte político, realmente es meramente informativo, pero nada más un chistorete que se me ocurrió. Bueno, ahora sí que volviendo a la parte de este proceso, ¿no? Podemos identificar un inicio y un fin en este proceso. Mm, Podemos asignarle etapas, ¿no? pues en las etapas del desarrollo humano, lo que le llaman como, creo que es la entrada a la adultez, por así decirlo, como Ujú. a la edad de los 12, 14 años, vamos descubriendo y relacionarnos de forma distinta. Ya no vemos un amigo, vemos como, lo mencionado como el algo más. Ajá. Y nos vamos interactuando y vamos redefiniendo estas partes. Por lo general vamos concluyendo este tipo de proceso de identidad conforme obviamente el contexto y los, pues, llamémoslo como
las situaciones que nos vayamos enfrentando, puede ser un poco más tardado, o sea, los 20 y tantos, 25, o incluso pues meramente cuando ya van pasando los 18 o la mayoría de edad. En el capítulo 14 estuvimos hablando sobre el divorcio, ¿verdad? Es que de repente los números de los capítulos como que me falla un poquito con mi memoria. Y la psicóloga Blanca González nos menciona, por ejemplo, las etapas del duelo. Y nos dice, aunque no son lineales, pues las etapas son esta y esta. Hablando del proceso de darte cuenta, existen etapas, por ejemplo, pero me refiero establecidas. Si una persona llega contigo a terapia y que diga, estoy teniendo esta situación, tú dices, estás en la etapa número 2 y te faltan 3 etapas. Pues ¿no? Como me mencionaba mi colega, no son lineales, pero sí tenemos la aceptación, el rechazo, estas cuestiones como de reafirmar realmente este proceso de identidad, pero como también, o sea, puede ser, no es lineal. Muchas situaciones van a decir, ya me siento cómodo. Puede suceder algo donde, pues, si no fuera así, entonces es un proceso verdaderamente fluctuante y etapas como tal realmente no, pues aceptación y negación, que es como que lo más común a lo que nos enfrentamos. Llegan porque, no me siento cómodo o es un tema en mi familia, y en otras ocasiones no es ningún tema, pero pues con mi novio, mi novia o mi pareja o mi matrimonio, pues pasa esto, que ya donde ya me enfrento a las situaciones de parejas. Oye, ¿y alguna vez te ha pasado que llegue, por ejemplo, tú que tienes experiencia trabajando con niños, con adolescentes, ¿alguna vez te ha tocado que alguien, a lo mejor algún padre, alguna madre llegue y te diga, traigo a mi hijo que es homosexual, a mi hija que es homosexual, atiéndelo y cúralo? ¿Te ha tocado? Me tocó algo similar, pero justamente el tema de su orientación era el motivo de consulta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como psicoterapeutas es psicoeducar justamente a los padres de familia para que comprendan que el tema de la orientación sexual no es un motivo de consulta. Lo que puede ser motivo de consulta es el resultado, la respuesta que tengamos en nuestro contexto. Situaciones a lo mejor como, por ejemplo, de bullying en la escuela, situaciones como a lo mejor de agresión, o incluso también como pues esta educación sexual, que le enseñen justamente pues los métodos anticonceptivos, cómo estar cuidado, cómo estar preparado, y pues acompañar a sus hijos, porque realmente no hay ninguna diferencia cuando llega a lo mejor tu hija con un problema con su novio, a que llegue tu hijo a lo mejor y con su problema con su novio. O sea, sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que cambia con quién se está relacionando. Claro. Oye, ¿tú consideras, y ahora sí que meramente con base en tu experiencia y tu forma de pensar, crees que las personas aprenden a ser homosexuales, por ejemplo, por así decirlo, o naces siendo homosexual? Bueno, si nos enfocamos meramente en la filosofía como el conductismo, que es una propuesta filosófica de cómo ver la psicología y aplicarla, el conductismo nos dice que son conductas que se van aprendiendo. Si lo vemos desde el proceso de identidad, pues salimos a lo mejor con pocas habilidades y conforme vamos creciendo nos vamos desarrollando y desarrollando esas nuevas habilidades que también son aprendidas. El tema en cómo nos relacionamos con las personas también se vuelve algo aprendido, entonces sí podríamos decir que puede ser aprendido y también va como parte de descubrimiento como persona. ¿Qué obstáculos pueden existir en este proceso y de qué manera van a impactar en el desarrollo de la persona? Pues primero nos enfrentamos a la cuestión de rechazo. En el momento en el que nosotros vamos creciendo, tenemos este sentido de pertenencia, desde la familia, desde el trabajo, desde lo social, o sea, mi comunidad. Todos necesitamos sentirnos pertenecientes a nuestras comunidades. Entonces, cuando yo tengo un rechazo justamente por esta cuestión de mi orientación, pues me voy a enfrentar a conflictos ya ahora sí muy personales, inconformidad, malestar, o sea, algunos síntomas incluso de ansiedad o de depresión se pueden manifestar porque yo no me siento parte de. Y a las personas a las cuales yo quiero pertenecer no me están aceptando y no me están reconociendo, lo cual pues justamente genera pues estos niveles de emociones, como tú mencionaste, que no son positivas ni negativas. Lo que pasa es la intensidad en lo que nos sentimos que genera justamente estos conflictos. En esta parte me gustaría que nos hicieras algún comentario referente a si existe alguna persona que se encuentre en este proceso. Me gustaría que hicieras tal vez alguna recomendación, no sé si es la palabra correcta, que hicieras algún comentario o alguna recomendación para apoyarles en este proceso, tal vez a aumentar su bienestar, su paz. Pues creo que podría ser buscar redes de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo? Cualquier persona que ofrezca este acompañamiento
que a ti te es útil. Y no necesariamente a veces podemos recurrir a los miembros de la familia, porque, pues como lo mencionaste, puede ser incluso algo complicado también en la familia de aceptarlo. Puede ser a lo mejor donde tú consideres importante alguien que te va a escuchar sin justamente este juicio o este rechazo. Es decir, me puedo acercar a lo mejor pues a un psicólogo, a lo mejor un terapeuta para recibir orientación, me puedo acercar a lo mejor a un amigo donde que esté pasando a lo mejor por una situación similar, que todas las situaciones pueden ser similares, pero no iguales. A lo mejor para no sentir que estoy pues navegando solo. Todas las personas que nos dedicamos al área de la salud mental siempre estamos a disposición de ofrecer una orientación, pero no necesariamente pues una consulta, ¿no? Como tal. Yo siempre he abogado por manden mensaje, acérquense con estas personas que pueden identificar, que ofrecen un espacio seguro pues para recibir la información necesaria. Ok. Acabas de mencionar algo. Dijiste, bueno, la pregunta es, ¿y si la familia no acepta? Es que ahí también se vuelve algo muy complicado. Si estamos en edades muy tempranas, como por ejemplo 12, 14 años, ese tema puede llegar a ser complicado por el referente que puedan tener los miembros de la familia. Nosotros sabemos que pues, nuestros padres tienen otra formación y otra información de cómo fueron creciendo y ver justamente estos temas. Y a lo que se enfrentan es lo que yo sabía antes no concuerda con lo que sé ahorita y pues como yo ya no tengo nada más que lo de antes, Claro. no sé cómo hacerle. Pero la invitación es justamente a recurrir a la información ahí está, entonces decidamos recurrir a ella e informarnos pues para saber qué es lo mejor que podemos hacer. ¿Quieres que tu hijo obtenga mejores calificaciones en la escuela? Olvídate de los métodos tradicionales que son aburridos, cansados y poco efectivos. Mejor inscríbete ahora en Academia IDEA, donde tu hijo podrá tomar clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea y con profesores 100% en vivo, desde un celular, tablet o computadora sin salir de casa. Con alegría te comparto que nuestros estudiantes han mejorado sus procesos de aprendizaje, obtienen mejores calificaciones y elevan su autoestima y seguridad al tener un mayor dominio de los contenidos. No lo pienses más y sé parte de la familia IDEA. Ahora vamos a traernos a la mesa este término, salir del closet. Ok. Vamos a hablar de, ¿existen recomendaciones o aspectos que podamos tomar en cuenta para tal vez salir del closet de una manera segura? Sí, esta cuestión de salir del closet es lo que mencionamos al compartir justamente pues ya sea mi identidad de género o mi orientación sexual. Lo que realmente sucede es que cuando pues no eres heterosexual como tal o una persona cisgénero, lo que sucede es, entonces me veo obligado a tenerlo que decir cuando vemos que este tipo también de población no lo hace. Okay. Ahí es donde empieza el término salida del closet para compartirlo pues meramente pues al público, por así decirlo. Lo que podemos tener como recomendación es no hay una edad específica para poder salir del closet. Cada uno se va a ir sintiendo cómodo con este proceso y en medida de lo posible, y si lo considera también necesario, pues compartirlo, porque no es un requisito como persona. Pero en algunas situaciones, a lo mejor en el tema de la familia, en el tema de los amigos, sí es importante compartirlo. Pero cada uno va a ir descubriendo cómo se va a ir sintiendo cómodo, porque incluso esto de salir del closet puede generar muchos conflictos de forma personal. Desde la familia, cuestiones a lo mejor laborales incluso, o incluso la parte también de las relaciones de amistad puede generar conflictos. Entonces por eso las personas omiten o bien lo hacen a una edad un poco ya más adulta que a lo mejor en edades tempranas. También sería importante darse cuenta si se cuenta con las condiciones indispensables para hacerlo, ¿no? Porque ahorita se me ocurre, no sé, una familia con una persona tal vez en la adolescencia donde diga, ¿sabes qué? Se los voy a compartir a mis papás, pero ahora sabemos que por cuestiones tal vez, no sé, religión, educación, crianza de los padres, sabemos que a lo mejor no lo van a tomar de la mejor manera, ¿verdad? Exacto. Porque conocemos a nuestros padres, sabemos cómo son, ¿no? Entonces, si no existen la persona depende económicamente de los papás, vive en esa casa. O sea, no son las condiciones óptimas sabiendo de la manera como tú presupones que lo van a tomar. Entonces, me imagino que también eso debe ser importante, ¿no? Valorar si se cuentan con las condiciones indispensables para salir del closet. Exacto, porque como lo mencionas, puede ser algo complicado y incluso en muchas situaciones no puede ser necesario. Como por ejemplo, me atrevo a compartir mi situación personal, que yo no tuve la necesidad de llegar a ese punto. En mi casa eso no era un tema.
¿Por qué no era un tema? ¿Por qué no Bueno, fue había otros necesario? conflictos, había a lo Ok. mejor otras situaciones familiares de la dinámica que tenían un poco más de, pues, de importancia, por así decirlo. Y pues como lo mencionábamos al principio, mi mamá ya sabía. Ok, 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 Mi ok. mamá no tenía problema con ella, ni incluso mi papá tampoco. Bueno, creo que mi papá sí, pero creo que lo ha estado manejando bien. Los papás siempre saben. Pues creo que hay una parte donde pues uno va viendo cómo creces, cómo vamos creciendo y van Ujú. identificando como que pues sí podría ser o no. Y pudiera ser que existiera negación por parte de los papás, que es como de, sí tengo indicios, Ujú. pero prefiero voltear para otro lado. Sí, prefiero voltear para otro lado y esperar lo mejor. Ujú. Oye, y ahorita que mencionaste, y me atrevo a preguntar porque tú nos abriste el corazoncito y nos compartiste, Ujú, ¿no? Dijiste, no vi necesario salir del closet porque no era un tema. O ujú, sea, tú hiciste en relación a que en tu casa no era tema y por eso no lo viste necesario. ujú. Pero tú no lo sentías, no lo querías hacer. Estuvo bastante interesante porque pues llegué a tener novias en secundaria, pero Ujú. eran como muy forzado, era presión social. Ok. Realmente por mis amigas. Ah, pues que le gustas. Ya, pues bueno. Entonces, cuando ya fui creciendo y pues empecé justamente a descubrirme como persona, en el momento en el que tuve mi primer pareja con un hombre, pues me acerqué con mi mamá y pues, el amigo este, pues tal. Ujú. Eso se puede tomar también como pues el salir del closet, pero también es la misma situación que nos vemos si pues no sé, tu hija llega y te dice, pues me gusta la mujer. Pero ¿no sentiste que te hizo falta salir del closet con tus papás antes de tener una pareja en ese proceso en el que tú te estabas descubriendo? No, realmente, era lo que Mm, ok. mencionaba, no, ni siquiera ellos me preguntaron de que, oye, Iván, ¿qué Ujú. pasa? Nada. Nada, o sea, simplemente fue como, pues sucedió Y en y el desarrollo no cambió nada en ti. no, ni tampoco afectó la dinámica de la familia, Ujú. que fue lo interesante. Por eso mencionaba que en algunos casos y en algunas situaciones puede ser un tema y en otros, pues justamente no. O pueden tener como la charla, la reunión, el momento incómodo de llegar a decirlo y en otras situaciones a lo mejor ni siquiera tiene que suceder. Claro, oye, O volverse incómodo. y ahí qué importante va a ser, por ejemplo, yo estoy situándome ahora sí que en adolescentes un poquito más entrando a la adultez, qué importante va a ser cómo la familia, los padres, los adultos Ujú. ponen las condiciones para que tal vez esa charla incómoda, como tú dices, se lleve a cabo y facilitarle las cosas a la persona Ujú. que trae ese mar tal vez de emociones y sentimientos y que regañadientes está tratando de hablar, ¿no? Qué Sí. importante va a ser la acción de las otras personas. Sí, porque de hecho pasa en el cotidiano. Estamos a lo mejor en familia, vemos algo en televisión de a lo mejor una pareja homosexual y es como que la mamá o el papá de que, ay, no, otra vez, cámbiale, quita eso. Y uno está así de que, ay, pues ahora cómo les explico, ¿no? Si cada que pasa algo observo este rechazo o negación justamente a esta parte de la diversidad. Y yo pensando en todos los factores alrededor Es que de toda esta son situación y muchos. siento que no vamos a acabar nunca si los mencionamos todos, pero por ejemplo, incluso pensando en ese mar de emociones, en esa nube de emociones, es también qué importante va a ser el lugar donde se lleve a cabo esa plática incómoda que tú Ujú. mencionas. O sea, imagínate, no sé, que digas, pues para fines prácticos nos vamos a ir a platicar a una cafetería, a tu cafetería favorita. Yo siempre recomiendo que no lo hagan comiendo ni conduciendo. O sea, temas que sean importantes, que tengan, pues esta parte de necesito darle tiempo, o sea, dedicarle mi atención, pues obviamente no lo vamos a hacer conduciendo o manejando, Claro. porque incluso también esa recomendación la hago mucho con los papás, de si le vas a decir algo importante o un regaño, que no sea conduciendo, porque pues no le das escapatoria, lo tienes ahí encerrado y pues no tiene ni dónde Cierto. esconderse. Oye, ¿por qué comiendo no? Pues hay que disfrutar de la comida. Dije yo, a ver, bueno, manejando, pues no. A lo mejor Ahí ya en lo la tienes, ¿no? sobremesa tal vez o Echando después. chal al final Exacto. de la comida. Seguimos hablando de ahora sí que de esta partecita de salir del closet. Hablando de salir del closet. O sea, ¿el término es el correcto o no? Bueno, más que sea correcto, es lo que hemos conocido que se tiene que hacer cuando pues justamente somos parte de la diversidad sexual. Como mi orientación no es dentro de la heteronorma, pues me veo obligado a tenerlo que compartir o tener Ujú. como justamente este momento para hacerlo. Pero
no considero que a lo mejor sea inadecuado. Creo que se refiere meramente pues, a compartir esta información. Que si bien a lo mejor el término pues no pueda ser el más adecuado, pero nos ayuda para explicar. Si lo utilizamos para justamente mencionar este proceso, pues es adecuado. O sea, como de forma social es lo que entendemos y es Exacto. correcto por ello. Ujú. Vale. Y siguiente parte. ¿Cómo y cuándo llevar a cabo esto con la familia? ¿Cómo y cuándo decirles? Ok, pues justamente como lo mencionaba, en algunas situaciones o en situaciones muy particulares vamos a considerar qué tan pues beneficioso no puede ser esta pues charla, este momento donde yo tenga que abrir y compartir esta información con mi familia porque yo lo considero importante que estén informados o que conozcan esto de mí. Entonces, para tener un momento adecuado, pues es yo a lo mejor saber que independientemente de que lo haga, cuento con los recursos necesarios para poder estar bien. Porque lo mencionaste, o sea, el factor Sí. económico, el vivir bajo el techo de mis padres, el a lo mejor pues dependo de ellos económicamente, incluso también para cuestiones a lo mejor educativas, pues me están sustentando mi educación, o sea, me están dando de comer y en el momento en el que lo haga puedo a lo mejor perder eso, pues se vuelve algo bastante complicado. Tanto puede pasar como no puede pasar, entonces vamos a ir identificando cuál sería el momento adecuado, pero lo más recomendable es que de manera individual yo contar con los recursos necesarios para que independientemente de la respuesta de mi contexto a mi alrededor, yo poder estar bien, que es lo importante, o sea, saberlo, hacerlo sabiendo que voy a estar bien. Y en esa preguntita, por ejemplo, el cómo. Lo más recomendable es yo estar seguro de cómo lo voy a decir y cómo lo voy a compartir. Y el estar seguro es yo estar cómodo con esta parte de mi persona. Okay. Porque si yo estoy realmente ya con las ideas sentadas, o sea, ya estoy seguro de que esto es parte de mi persona, ya me voy a sentir mucho más confiado de compartirlo. Ok. O sea, no es... hay que rescatar esta parte de se comunica cuando ya los sentimientos, las emociones y tu autoconocimiento sí, ya acercaron todo no está en caos, porque justamente con el proceso de identidad y nos vamos descubriendo esto, pues genera pues mucha confusión, incluso también el miedo de enfrentarnos a pues una respuesta pues sumamente negativa por parte de las personas a las cuales yo quiero. Sí. Que lo que hacen las personas, a lo mejor, independientemente de que reaccionen de forma negativa, pues se están conduciendo con lo que conocen y con lo que saben, y en ocasiones a veces eso puede ser muy limitado, por eso se genera también el rechazo. En alguna ocasión también llegué a escuchar otra historia trágica, caso de la vida real, que incluso, por ejemplo, esta persona que les compartió sobre su orientación sexual, nomás para que te des cuenta de la dimensión, construyeron un baño aparte y le pusieron exclusivamente un plato, un vaso, no se les vaya a pegar. O sea, en esta partecita lo menciono porque me parece algo muy, muy fuerte. Y me parece muy importante estar muy informados porque es algo muy difícil, ¿sabes? Sí. O sea, qué importante el apoyo que puedes tener de las demás personas. Y hasta más difícil se me hace porque cuando nos lo estaba contando, o sea, dice, yo estaba solito. Claro. Yo, ay, no, qué difícil. Sí, justamente hablamos con esta cuestión de la información y decidir estar informados. O sea, el conducirse de esa manera y esa situación en específico que tú mencionas, pues hace reflejar lo importante que es yo tener que estar informado para no generar ese tipo de acciones. O sea, el considerar que te lo tengo que excluir, pues sabemos que no es adecuado, porque no se trata de una condición, una enfermedad, se trata parte de la persona o de la personalidad. Como tú mencionaste hace ratito, qué importante va a ser la red de apoyo que tengas, pero al mismo tiempo, y voy a volver a mencionar esta situación que hasta se me hace tan difícil platicarla porque o sea, es un amigo muy cercano de hace muchísimos años, entonces es un tema difícil, ¿no? Y me menciona, por ejemplo, esos amigos a los que yo les contaba las cosas, me menciona, en ese entonces no nos conocíamos, dice, no fueron las mejores personas a las cuales yo me pude haber acercado, y los consejos que me dieron me trajeron, en lugar de beneficiarme, me trajeron muchos problemas, muchos obstáculos. Y a esa edad no tenían ni las herramientas ni emocionales, ni económicas, ni de ninguna manera, dice. O sea, me vi envuelto en situaciones muy feas, muchos problemas, y todo por no tener conocimiento, no tener la madurez para hacer las cosas y acercarme a las personas equivocadas. Aparte también de lo que menciona de forma individual, es
también la falta de conocimiento de las personas a las cuales yo quiero. Por eso mencionamos que esta información va para todos y funciona para cada miembro independientemente que a lo mejor formes parte de la comunidad o no, porque es información, pues ahora sí que básica. Lo que sucede es que lo han estado excluyendo y lo vuelven como algo muy específico de una población en particular, cuando realmente es información de todos. Ahorita, pensando en el mismo ejemplo que estamos platicando, y se me ocurre porque eres psicólogo, como se dieron toda la situación tan violenta, no sé cómo llamarlo, tan Claro. brusco, tan así, ¿existe la probabilidad de que, por ejemplo, haya algo que trabajar ahí, que, por ejemplo, se tenga que acercar contigo después de tantos años? ¿Existe algún tipo de afectación que se pueda tener todavía o no? Sí, es bueno llegar a tener como pues estas como secuelas, ¿no? O consecuencias de Ajá. vivir justamente situaciones pues tan traumáticas como lo puede ser esta. Puede llegar incluso a lo mejor pues problemas o el conflicto de aceptarme también como persona, porque si yo me expreso de esta forma y obtengo este resultado, pues a lo mejor puedo generar un conflicto pues de aceptación. Ujú. También puede generar, pues, a lo mejor altos niveles de ansiedad, inseguridades, incluso también que se pueden manifestar en sus relaciones con otras personas. O sea, no me siento seguro o cómodo porque tengo el temor de otra vez enfrentarme a una situación similar por el Claro. simplemente hecho de ser quien soy. Oye, ¿y qué consejo le puedes dar a las personas que se encuentren o que pasaron por situaciones similares? Es que es bastante complicado porque parece ser que en ocasiones no podemos pues, ver la luz o a lo mejor una situación un poco más favorable de la que estoy viviendo. Lo que puedo mencionar a lo mejor como recomendación es que ese tipo de situaciones, por más complicadas que sean, nos van a enseñar mucho. Desafortunadamente también aprendemos de las cuestiones negativas o malas y pues también se pueden desarrollar como muchas otras fortalezas, no solamente estas como consecuencias que había mencionado, sino también a lo mejor parte de la resiliencia, parte como a lo mejor de pues este proceso y generar mayor habilidades de afrontamiento a situaciones complicadas. Ujú. Que bien, no es lo ideal, claro, pues tener que pasar por este tipo de situaciones para yo tener que desarrollar esas habilidades, porque también las puedo desarrollar pues con otras, Sí, claro. en otras situaciones, no llegar a esos extremos. Entonces, siempre se puede obtener algo positivo dentro de lo negativo, independientemente también de qué tan complicado pueda ser, eventualmente va a pasar. Ahorita que estamos hablando de todo esto de la familia, ¿no? Hay algunos puntitos que me encantaría que rescatemos y que visibilicemos este tipo de situaciones, ¿no? En alguna ocasión también nos compartieron una anécdota de una persona Ujú. que su hermano le comenta, o sea, está bien que tengas esta orientación sexual, sin embargo, yo no estoy tan seguro de querer este tipo de convivencia, por ejemplo, en cuestión de si yo tengo hijos, no sé si yo quiero que mis hijos tengan este tipo de convivencia, por ejemplo, contigo. O sea, Es que- volviendo a situaciones familiares muy fuertes, pues ahí tenemos otra, por ejemplo. Sí, es que lo que pasa es justamente lo del estigma. Yo considero que esto no es una forma realmente de vivir la vida a lo mejor, entonces no considero adecuado que pues mis hijos estén cerca. Lo que pasa es que justamente ese estigma te va a llevar a considerar lo que se debe hacer o no en la vida, es como algo muy específico o una forma muy particular de ver la vida. O sea, yo considero que, o sea, está muy bien, pero con los niños no, ¿me explico? Ujú. Entonces, está muy complicado porque pues parece estar disfrazado de una aceptación, pero realmente no la Realmente hay. no lo es. Exactamente, está condicionado. O sea, todo muy bien, pero en el momento en el que tenga hijos, tú y yo, que es Claro. justamente generar el estigma y el estigma nos lleva pues al rechazo como tal. Claro, y como lo estamos mencionando, ¿no? Por parte de la familia, en esa partecita es como de, entiendo que existe, pero que se haga para allá, ¿sabes? O sea, en Exacto. cuestión, en mi familia no. Qué difícil, ¿no? También qué difícil para las personas que se encuentran en esa situación. Sí, es que como volvemos a lo mismo con la cuestión de la información, muchas personas ya adultas, lo que pasa es que se quedan con lo que ya saben y pues así yo vivo la vida, así me la han enseñado y pues yo ya no tengo por qué cambiarlo, ¿me explico? Porque parece ser que tengo que replantarme todo otra vez y eso también es un proceso bastante complicado. No todos pues podemos estar a la apertura de aprender justamente y seguir Claro. aprendiendo. Hay una palabrita que me súper encanta y que la utilicé como 10.354 veces en mi tesis de licenciatura, que se la escuché por primera vez a Yihan. Hola, Yihan. ya te hablo de tú, ¿te das cuenta? Desaprender. Desaprender. Qué exacto. importante palabra, y ahorita que estás diciendo, nos quedamos con lo que ya traemos, pero es súper, súper importante la palabra
desaprender. Exacto. O sea, hay que tratar de actualizarnos, pudiera ser la palabra, pero también quitarnos tal vez ese aprendizaje que realmente no nos está funcionando en la actualidad. ¿Y por qué me parece tan interesante ese término? Porque yo soy profesor, me dedico a la educación, ¿sabes? Entonces, esta cuestión del aprendizaje, cuando yo vi esa palabrita por primera vez, dije yo, pues, si nada más aprendes algo nuevo, pues ya estás desaprendiendo. Y no, todo esto involucra mucho, mucho más, porque no significa que vas a llenar ese espacio con algo más. Simplemente, esto no me está funcionando, lo desaprendo y lo quito, porque ya no se adecua a las condiciones actuales. Sí, y esto que mencionaste, como de identificar que me está funcionando o no, a veces no nos damos cuenta de lo que ya tenemos aprendido realmente no funciona. Y como que nos negamos a esta parte de querer conocer o tratar de modificar lo que yo ya tengo dentro de mi repertorio, ¿no? de aprendizaje, porque pues es que así me funciona. Y también caemos como una cuestión como muy egoísta, pues como me funciona a mí, pues ya los demás, pues muy su asunto. Sí. Pero realmente sí, o sea, también tenemos que justamente ir desaprendiendo todo lo que ya tenemos, y que también es bastante complicado, porque durante todo este tiempo vamos reforzando lo que ya tenemos anteriormente. Iván, tú como psicólogo, ¿qué estrategias puedes recomendar para el momento en el que se tenga que entablar esta conversación de la que estábamos hablando? Que me interesa mucho que la rescatemos porque me gustan esos fines prácticos, ¿sabes? O sea, poder decirle a las personas, yo te recomiendo, y desde lo más viable pudiera ser esto, sabiendo que todos los casos son muy particulares. Eso siempre nos gusta mucho aclararlo, que al final de cuentas te vamos a hacer esta recomendación. Sin embargo, cada caso es particular, se tendría que evaluar cada caso, pero el ideal pudiera ser este, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones tú pudieras dar a las personas que necesitan entablar esta conversación? Ok, digo, voy a rescatar lo anteriormente mencionado sobre el estar seguro. O sea, esto ya es parte de mi entidad, me siento cómodo, ya no tengo ningún conflicto intrapersonal, es decir, conmigo mismo, por este hecho, por este, digamos, proceso de identificación de yo como persona. Eso comenzando por ahí. La otra parte, pues, tener bien trabajado lo que sería, pues, nuestra habilidad comunicativa. Es decir, si yo estoy siendo claro con mis ideas, las puedo compartir, puedo realmente compartir mis pensamientos que sean, pues, claros tanto para mí, porque si son claros para mí, pueden ser también claros para la otra persona. Es decir, ya tener muy asentado todas estas ideas que pueden estar surgiendo en este proceso y, pues, de cierta forma ir trabajando con la resolución de conflictos. Esta cuestión de, ok, ya escuchaste mi punto, ahora yo escucho el tuyo, lo analizo y te doy una respuesta acorde a ello para que vayas también comprendiendo mi punto de vista. Porque estamos en ese tipo de situaciones, es lo que tú dices contra lo que yo digo, cuando no tiene que ser así. Es lo que tú dices, complementa lo que yo voy a decir, y así ya generamos o evitamos este conflicto, pues, de cierta forma innecesario. Qué importante también va a ser que sea una conversación. Exactamente. O sea, bidireccional completamente, no nada más que tienes que decirme, ¿no? Exacto. O sea, retroalimentarnos, conversar realmente. Sí, pues ese es el proceso de comunicación ideal. O sea, emisor y receptor entienden la información y dan una respuesta acorde a lo que están recibiendo. Porque en ocasiones estoy hablando contigo y lo que me responde no tiene nada que ver con lo que yo te estoy mencionando. Y ahí es donde empiezan los problemas de comunicación. En ocasiones podemos enfrentarnos también a personas que no ejerzan una comunicación adecuada. Entonces también identificar, ok, si la comunicación no se está dando, entonces no tengo que forzarla necesariamente. También hay que identificar si consideré que era el momento y en el transcurso de ello me doy cuenta de que no lo es, también podemos parar. No estamos forzados o obligados a tener la conversación y se tiene que hacer en este momento sí o sí. Porque, pues como mencionamos, el proceso puede ser incluso complicado para los otros miembros de la familia y pues pueden tardar un poco más. Ya sabes que yo mezclo los temas todo con todo, ¿no? Justamente ahorita que estás mencionando todo eso, se me ocurrieron dos situaciones. La primera es la cuestión del tiempo. O sea, tal vez en ese momento, de manera precisa, hay que permitirle a que la otra persona entienda la información que le estás dando. Y me acordé de eso porque también con Blanca, ya ves que estábamos hablando de lo del divorcio, que dice, si se tiene que hablar 10 veces, Exacto. que se hable 10 veces. ¿Cuándo se va a dar? Cuando sea necesario. O sea, si te está pidiendo información, dale la información que te está pidiendo. Tampoco te vas a ir a mencionar de todo. Y lo relaciono con este tema porque como que estamos hablando de esa conversación que se tiene que tener. Exacto. De dos temas completamente diferentes, pero es una conversación que se tiene que tener y a lo mejor, bueno, no a lo mejor, definitivamente no es una conversación fácil y es esta partecita de cómo con el tiempo se van a ir asimilando las ideas
y a lo mejor lo que en el momento resulta ser difícil, ¿será que con el tiempo también se pueden calmar las aguas? Sí, y de hecho, digo, creo que tú siendo maestro puedes identificar que los procesos de aprendizaje, pues en ocasiones a algunas personas les cuesta más trabajo aprender algo y en otras es como muy sencillo. Eso también pasa con estos temas que pues son un poco más de lo cotidiano. Pues lo que puede ser muy sencillo para mí en esas cuestiones como identidad o diversidad sexual, para otras personas es totalmente complicado porque es algo incluso a lo mejor novedoso o lo que saben es muy poco, y entonces llegamos con esta información nueva o con estas cuestiones un poco ajenas a estas personas y se vuelve también el proceso más complicado. Entonces, yo digo que el tiempo no cura nada, pero lo que hacemos en el tiempo sí importa mucho. Ok. Entonces, si dejamos pasar el tiempo y no estamos haciendo nada, pues no vamos a llegar a ningún punto. Si dejamos pasar el tiempo y yo trabajo en entender y comprender y justamente empaparme de la información necesaria, ahora sí el tiempo me va a ayudar a aprender. Vale. Fíjate que yo siempre digo, el tiempo lo cura todo. Ay, perdón. Me acabas de tumbar el teatrito. No, pero qué importante eso, me gustó mucho esa reflexión. O sea, el tiempo en sí, el tiempo no lo va a curar. Exacto. Lo que hagas en ese tiempo. Va. Exactamente. Perfecto. Vamos a modificar entonces mi frase. Oye, y la segunda cosa que iba a preguntar era... Ya se me olvidó. No sé si les ha pasado alguna vez a ustedes, allá en casita también seguramente, Mucho. Tienes tantas cosas que preguntar y aquí tengo mi libretita donde cada vez que hay alguna pregunta la anoto rápido, ¿no? Pero literalmente todos estos temas que tratamos siempre son tan interesantes que siento que el hecho de bajar la mirada y ponerme a escribir es como de no, te quiero poner atención porque es muy interesante, ¿no? Ah, ya me acordé de la pregunta. Ahorita que estamos hablando de estas estrategias para entablar la conversación que se tiene que tener o que se podría tener, estamos hablando como de un ideal, ¿no? En la vida real, así es como lo estamos platicando, o la realidad es diferente a la expectativa que la persona puede tener. Pues sí, realmente nosotros tenemos ciertos ideales que esperamos cumplir y cuando estos ideales no se cumplen es cuando generan los conflictos. Pues de hecho, los debería, dentro de la terapia cognitivo-conductual, es una distorsión cognitiva. Una distorsión cognitiva es un modelo como vemos la vida que a veces no funciona. Y los debería, pues es uno de los principales que también trabajamos bastante. Pues que pues debería ya tener una familia, claro. Debería ya tener un mejor trabajo, debería tener un carro, debería tener tantos ingresos, debería ya vivir sin mis padres, o sea, en el sentido de independizarme. Y en muchas ocasiones, por diversos factores, eso no sucede. Okay. Y pues como yo debería estar haciendo ciertas cosas y no las cumplo, genera conflictos ya personales. Siguiendo esta misma línea, ¿no?, en la que estamos platicando. ¿Qué pasaría entonces si ya se tiene la conversación, pero la familia no lo acepta? Okay. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace? Pues como lo mencionamos, darle el tiempo y pues también poder a lo mejor favorecer en brindarle pues las herramientas necesarias, en el sentido de que, ok, entiendo que a lo mejor sea complicado para ti, pero también entender que para mí también es complicado, sí, que para ustedes lo sea. Digo, a pesar de que suena como algo redundante, pues sí sucede. En ocasiones a veces también esperamos que es que me tienes que aceptar tal cual. Y ese proceso puede ser muy complicado también para las otras personas, porque volvemos a lo mismo. Traen una historia de desarrollo también cada individuo de la familia que puede favorecer o complicar este tipo de situaciones. Que incluso a veces pasa de que a lo mejor el padre le cuesta un poco más de trabajo, pero a la mamá es un poco más sencillo. O viceversa, para el papá no genera un conflicto, pero para la mamá sí, porque también dentro de la familia se generan expectativas de cada miembro. Ok. Hace ratito que estábamos platicando que cada caso es muy particular. No sé si en tu experiencia alguna vez, y es una mera duda, ¿te ha tocado, por ejemplo, que las personas se comparen? O sea, ¿cómo es posible que a él le fue súper bien cuando habló con su familia y cómo es posible que a mí me esté yendo tan mal? Exactamente. Es que la comparación siempre nos va a llevar a sentirnos mal. Porque en el momento en el que comparamos, sí o sí vamos a ver diferencias. Y esas diferencias no nos van a agradar. ¿Por qué para mí es complicado y para otras personas no? ¿Por qué para mí tiene que ser así y para otras no? Y en esta comparativa, pues lo que va a generar es muchos conflictos porque no me va a permitir ver o poner la atención donde tiene que estar, que es en mí, no en los otros. Ya hablamos de algunas recomendaciones que se le tienen que dar ahora sí que a esta persona que está entablando la conversación, ¿no? Pero ahora quiero que nos vayamos a la otra parte de la conversación, a los familiares. ¿Qué recomendaciones podemos tener para los familiares ahora sí que para facilitar esta conversación? Ok, pues primero también justamente orientarse, porque a veces la información que de manera individual podemos brindar a lo mejor no es lo suficiente, a lo mejor un asesoramiento o una orientación
referente a qué es lo que puede hacer y cómo trabajarlo, pues es importante acercarse con un especialista que les pueda orientar. Y con las mejores recomendaciones ahorita que puedo brindar sería que la orientación no es algo que defina a la persona como tal, es parte de la persona, porque en ocasiones a veces pasa también de que justamente comparten esto o esta salida del closet en donde, no, es que mi hijo es gay y ya todo eso lo cambia. No, realmente no cambia nada. O sea, lo que pasa es que a lo mejor las expectativas que tenías ya no van a suceder. Y no significa que eso esté mal. Lo mejor que podemos hacer es reconocer que eso no es un conflicto o no tendría que serlo, porque mi hijo no está cambiando. Lo que pasa es que se está abriendo y se está conociendo, que esa es la diferencia. Y como tú dices, ¿no? La expectativa te dice tal cosa y tú dices, hay que cambiar esa expectativa, ¿no? Pero, pues suena fácil. Suena muy fácil, pero realmente es un proceso muy, muy complicado porque también hablamos de las habilidades que cada uno posee en cuestión a lo mejor de, pues, esta flexibilidad que puedo tener en estos temas, qué apertura también tengo a lo mejor al conocimiento nuevo, qué tanto estoy dispuesto a ajustar en mí para poder a lo mejor pues, hacer un ambiente familiar lo más ameno posible. Claro, ese tipo de preguntas tal vez serían como detonadoras para empezar en este cambio, en esta modificación de la expectativa, ¿no? Exacto. Ok, entonces regresemos, ¿no? a la persona, al miembro de la comunidad. ¿Cuándo tendría que buscar ayuda de un psicólogo? O sea, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Y qué aportaciones le va a hacer el psicólogo a esa persona? Ok, pues como lo mencioné al principio, realmente la orientación no es un motivo de consulta como tal. Lo que nosotros atendemos es como el resultado, las consecuencias que eso puede tener. Por ejemplo, el hecho de que esto genera a lo mejor justamente pues un conflicto familiar muy importante o que pueda ser esta cuestión de pues tengo a lo mejor un conflicto con pues, mis amistades, a lo mejor tengo un conflicto en el tema laboral, puedo sufrir a lo mejor un tipo de acoso o algo así. Eso es lo que atendemos. No atendemos la orientación como tal, sino el resultado o la respuesta que el contexto de la persona puede brindar. Porque también digo, pues como terapeuta de parejas me ha tocado pues, atender parejas homosexuales también. Ok, ahorita que estás diciendo, ¿no? Y son los mismos problemas, que cualquier otra relación, es lo mismo. ¿Sí? Ahorita que estás diciendo, se atienden como los factores alrededor, ¿no? Exactamente. De esta situación. Hiciste que me acordara en el capítulo, vamos a viajar al futuro, este es el capítulo 16. En el capítulo 17 de la semana que entra, el neuropediatra va a decir, por ejemplo, estamos hablando de la medicación para el autismo, y dice, la medicación no es para curar el autismo, es para atender situaciones que están alrededor del autismo, como la falta de sueño, como la atención, como la hiperactividad, que también va a estar buenísimo ese capítulo, se los recomiendo mucho la siguiente semana. Entonces, hiciste que me acordara mucho de eso porque es justamente, y creo que es muy rescatable lo que estás diciendo y le quiero dar énfasis en la parte de no voy a terapia para atender esa situación, sino lo que hay alrededor de eso. Exacto. Sí, porque de hecho hace mucho tuve un consultante que de hecho pues ya el término en psicoterapia pacientes pues no lo utilizamos o no lo aplicamos porque pues no están enfermos. O sea, ninguna situación en psicoterapia tiene que ver con una patología. A lo mejor son conductas que generan disfunción, pero pues eso no lo vuelve una enfermedad. Entonces, justamente tenía un consultante que venía porque, pues fui creciendo, fui experimentando y me di cuenta pues que pues me atraen los hombres. Entonces ya justamente lo que empezamos a trabajar es que lo que pasa no es que no tienes un conflicto porque esa sea tu atracción. Lo que sucede es el conflicto que puede surgir por la respuesta justamente de la familia. Que ya cuando lo vamos identificando realmente el miedo está ahí, en lo que puedan decir o en el que dirán los demás. Oye, y nada más yendo al psicólogo, ya se le va a brindar el acompañamiento. ¿No va a importar, por ejemplo, el hecho de que tal vez lo acompañen los familiares, los amigos? Es que, por ejemplo, nosotros en terapia tenemos muy establecido que no podemos modificar el contexto de las personas. Lo que sucede mucho es que en ocasiones a veces se va a psicoterapia esperando que me diga qué hacer, o sea, punto y coma de lo que tengo que hacer, y eso es bastante complicado. Lo que nosotros es generar algunas recomendaciones o indicaciones, ver el resultado e ir modificando lo que se tenga que modificar o reajustar lo que tengamos que ajustar que sea necesario. Pero realmente decirle algo como tal, no, simplemente son estas recomendaciones y ver cómo surge, o sea, cómo van aplicándose estas recomendaciones y ver qué tenemos que a lo mejor pues, implementar nuevo o ajustar. Y hace rato, pues dijiste, ¿no? Trabajamos lo que hay alrededor de esta orientación sexual. ¿Cómo la trabajan?
Ok, primero trabajamos justamente con el proceso de aceptación y reafianzar la identidad, que esto no te engloba como persona como tal, sino es parte de, de cómo eres como persona. Ujú. Eso por una parte. También quitamos justamente este estigma de que no estás haciendo nada malo, no estás cometiendo pues a lo mejor ningún pecado, no estás yendo en contra de ninguna ley biológica o algo por el estilo, y que eso realmente no es un conflicto, simplemente el conflicto está en la aceptación que hay pues socialmente hablando. Vale, vale. En tus redes sociales vi una frasecita que decía, estaba tu descripción profesional, ¿no? Y venía espacio seguro LGBT más. Ujú. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, eso fue un tema que también me costó bastante trabajo, porque para mí era este aspecto de no, para mí no es necesario decirlo porque yo no me fijo en quién le atrae o no a las personas que vienen a consulta. Es decir, Ujú. cuando vienen también problemas de pareja, pues no enfatizo si es hombre o mujer o su esposo o esposa. Enfatizo en los conflictos de la pareja como tal. Claro. Entonces, yo consideraba que no era necesario mencionarlo, pero en el momento en el que compañeros me empezaron a decir, oye, pues sí considero que sea importante Ok. porque también pasa, y digo, pues no estamos exentos de ejercer también cierto tipo de discriminación nosotros como parte de, pues, de la salud mental, porque también hay profesionistas que pues trabajan en contra de o no reconocen Ujú. justamente esto como parte de una persona, y pues puede generar conflictos en el proceso terapéutico. De hecho, me ha tocado consultantes que han venido conmigo porque anteriormente con sus otros terapeutas no se encontraban cómodos y seguros cuando tenían que abordar estos temas. Ok. Entonces, en el momento en el que yo puse espacio seguro, para ellos fue un indicador o algo que les pudiera dar cierta certeza de que no va a haber ningún conflicto el ser quien son. Ahorita como estamos platicando, ¿no? De las situaciones que trabajas en Ujú. terapia alrededor de todo esto, ¿nos podrías como ejemplificar a qué te refieres como las situaciones que hay alrededor? Sí, por ejemplo, si estamos trabajando con algunos consultantes de entre 12, 14 años, y si hay situaciones a lo mejor como por ejemplo de bullying, algo en específico, cuando nosotros trabajamos con ese tipo de población estudiantil, sí o sí tenemos que comunicarnos con las escuelas, solicitar una Ok. reunión con orientación, conocer cómo es la dinámica y también qué estrategias a lo mejor en la parte escolar se estén implementando en contra Ujú. de, pues, la tolerancia al bullying, o sea, cuál es el seguimiento que se le está dando. Eso por una parte, perdón, por este rango de edad. Lo que se trabaja también con personas adultas es cómo está su relación consigo mismo. ¿Están cómodos con este hecho? ¿Qué conflictos personales puede generar? Como por Ujú. ejemplo sentimiento de culpa, negación. A lo mejor esto le genera niveles altos de ansiedad o síntomas depresivos en el hecho de Sí. que las expectativas que tenían sobre él no se estén cumpliendo. Expectativas ejercidas también por la familia. Claro. Porque justamente el ejemplo que mencionaba de este consultante que mencioné anteriormente, el conflicto también principal era de que es que no sé cómo le voy a decir a mis padres porque pues ven el ejemplo de mi hermano mayor, entonces pues esperan que yo también vaya por el mismo camino. Entonces lo que nosotros empezamos a trabajar es cuando tú te sientas listo, adelante. O sea, no es una carrera, no estás llegando a una meta a tal edad o tal fecha. Es cuando tú te sientas listo y si lo consideras necesario, lo abordas. Entonces empezamos a trabajar porque eso también es parte de la aceptación. Ujú. Reconocer que no es un tema a lo mejor específico, no tengo que salir del closet justamente como lo hemos mencionado, no tengo que a lo mejor estar forzado justamente a decirlo, es cuando yo me sienta listo, me sienta preparado porque es algo muy personal mío. Ujú. Entonces vamos trabajando y ya cuando él se sienta listo o lista, pues ya es cuando empezamos a generar a lo mejor una estrategia o unas recomendaciones específicas para pues considerar un momento lo más adecuado posible, porque totalmente adecuado pues a lo mejor es que somos como muy ambiciosos, ¿no? Claro. Esperando que llegue ese momento. Oye, y entonces las personas, cuándo deben buscar apoyo con el psicólogo? Bueno, si algunos temas referentes a su orientación estén generando conflicto, adelante. Pero volvemos a recordar, o sea, la orientación sexual no es el motivo de consulta, sino las consecuencias o la respuesta del contexto que estén surgiendo. Por ejemplo, si a lo mejor hay un problema en el momento en el que lo expresan en situación laboral, pues generamos una estrategia de recomendaciones y pues ya ahí nos apegamos a lo que tengamos que realizar en la cuestión laboral. Porque pues, hay Ok. leyes también que amparan justamente la parte de pues, cero discriminación con las cuestiones de identidad de género y también de orientación sexual. Y en el caso a lo mejor de otros aspectos, a lo mejor en las relaciones, pues
siempre viví escondido y ahora que ya tengo la libertad, no sé cómo relacionarme o acercarme con una persona, no sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces también eso empezamos a trabajar. Oye, ¿y si la persona sí cree que el problema es la orientación sexual? ¿Y va contigo? Ok, entonces ahí lo que nosotros es informarle y pues todo lo que hemos estado mencionando durante este tiempo es explicar por qué no es un motivo de consulta. Obviamente no es como decirle lo que estás pensando es tan mal, sino pues justamente brindarle información y que genere esta como disonancia, se empiece a cuestionar, que se empiece a cuestionar consigo mismo de que, realmente, a ver, ¿por qué es un conflicto? ¿Por qué es un motivo de consulta? Estos cuestionamientos de forma personal es lo que nos va a ayudar a tener pues justamente una idea más clara de a qué nos estamos refiriendo con orientación sexual. Claro. Muy bien, pues oye, yo creo que ahora sí que retomando lo mismo que estábamos diciendo, seguimos y seguimos y seguimos, ¿no? Sin embargo, pues esto tiene que terminar, ¿verdad? Claro. Iván, te agradezco muchísimo la información que nos has brindado, agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a Idea del Podcast. Antes de que terminemos, me gustaría abrirte un espacio. Ok. Por si tú consideras que tienes que darle alguna información a la familia Idea, algo extra que se nos esté pasando que te gustaría hacerlo. Bueno, para todas las familias que nos puedan estar sintonizando ahorita, la parte importante es que el tema de la orientación no tiene que ser ningún conflicto ni ninguna razón para yo ver distinto o tratar de alguna forma muy en particular a las personas. Esto es parte de lo que nos compone como seres humanos y cada uno lo poseemos. Lo que pasa es que es tan distinto, las personas somos tan variables que en ocasiones estas diferencias pueden generar conflicto. Entonces, creo que lo que mejor que puedo recomendar es documentarse, informarse, justamente podcasts como estos que brindan la información necesaria para generar una mayor comprensión, acercarse con personas que consideren ustedes importantes que nos pueden brindar también información y si esa respuesta que podemos brindar no nos agrada, hay que seguir buscando porque pues nunca se deja de aprender y también hay tantas fuentes de información a las cuales podemos acudir que no me tengo que quedar con una sola respuesta. Yo siempre puedo seguir buscando y buscando información y de todo lo que yo conozca voy a generar también mi propio conocimiento. Claro. Siempre y cuando también esto no afecta a terceras personas, pues la información es adecuada. Tu libertad termina, como dice, mi libertad termina donde empieza la tuya, ¿no? Exactamente. Esa es importante. Y ahora sí que, con base en toda la información que nos diste en el capítulo, que definitivamente fue ahora sí muy enriquecedora, me atrevo ahora sí que a hacer un atento llamado a todas las personas a volvernos más empáticos, más respetuosos, evitar situaciones que pudieran generar violencia. Y te digo me atrevo porque definitivamente me brindaste información que desconocía incluso y otras ideas que organizaste, muchas gracias. Esta partecita de buscar que nos reine el amor, la paz, el bienestar, como ya lo dijimos, ¿no? Y atrevernos a actualizarnos, a aprender, a desaprender todo esto. Y al final de cuentas buscar el bien para la familia, no para la sociedad en general. Exacto. Así que Iván, muchas gracias. No, a ti Diego por la invitación. Lo reitero, muchas gracias. Ha sido un capítulo maravilloso, hemos aprendido demasiado. Así que tienes las puertas abiertas de Idea del Podcast y de Academia pues Idea. Como tú digas, yo aquí estoy. Así que cuando tú consideres que exista algún tema muy importante que desees tratar con la familia Idea, eres completamente bienvenido. Muchas gracias a todos aquí de Familia Idea y pues muchas gracias también por la invitación y pues espero haber apoyado pues en medida de lo posible. Definitivamente sí lo hiciste. Muy bien, todavía no terminamos, nos falta una pequeña parte. Nos vamos a la sección de preguntas y respuestas con la profe Amairani. Juntos aprendemos, construimos educación. Hola familia Idea, yo soy la profe Amairani y me da muchísimo gusto saludarles una vez más. El día de hoy hemos platicado acerca de este tema tan interesante y con ayuda del psicólogo Iván nos ha orientado y dado información súper importante. Y bueno, te platico, en esta sección de preguntas y respuestas, algunas personas de la familia Idea nos enviaron situaciones que están viviendo actualmente y algunas preguntitas. ¿Te parece si tomamos un momento para darle respuesta? Claro que sí. Muy bien, vamos a empezar con la número 1 que dice así. Okay. Hola, soy maestra de secundaria y estoy sorprendida de ver tantos adolescentes con inclinaciones homosexuales y que incluso ya tienen una relación con alguien de su mismo sexo a tan temprana edad. ¿Es moda o se dejan influenciar? Muy bien. Más que sea una moda, tiene que ver con esta parte que ya tenemos un poco más de difusión sobre la información, pues redes sociales, también los medios de comunicación, películas, incluso hasta la parte musical, ¿no? Teatro. Claro. Entonces,
Más que una moda, es esta libertad que ahora poseen los jóvenes o los adolescentes en el sentido de poder expresar justamente pues, la manera en que se relaciona. Claro, Porque si nos ponemos a pensar cuántos de nuestros padres no se conocieron en la secundaria, desde primaria, preparatoria, que claro. empiezan a formar justamente estas relaciones. Como vamos creciendo, vamos a despertando como estos intereses y nos vamos relacionando con ellos, independientemente que sea hombre o mujer, o sea, o hombre con mujer, o mujer con mujer, hombre con hombre. Esto siempre ha sucedido. Lo que pasa es que ahora, pues como menciono, tenemos más libertad de poder hacerlo. Oye, y también existe el mito de que es algo que surgió ahorita, ¿sabes? Como en la actualidad. Y muchas personas, una gran parte de la sociedad, y más como mencionas, por ejemplo, nuestros padres, abuelos y demás, tienen esa mentalidad de que, pues eso se puso de moda. Ujú. Antes no existía, pero eso es mentira, ¿no? En realidad es más bien que ahorita ya le estamos poniendo el nombre, pero siempre ha existido. Sí, lo que pasaba años atrás es que nos escondíamos para poder expresar libremente pues, la forma en cómo pues, nos relacionamos y también cómo amamos. Si Claro, bien también a lo mejor puede ser una parte de descubrimiento en el sentido de que, pues estoy siendo joven y pues conozco a un chico y me gusta y me llama la atención, o en el parte de las mujeres, conocí a una chica y me llama la atención, conforme vamos creciendo vamos pues especificando realmente cómo nos gusta relacionarnos y tanto puede ser algo que se fije como algo que simplemente pase. claro. Oye, ahorita me acordé de que en el tiempo de que yo estaba en la preparatoria, ahorita yo tengo 32 años, pero en ese tiempo pues no era algo tan común, todavía seguía siendo como un tabú. Exacto. Y lo que mencionas de que pues te tenías que esconder y más porque pues existían muchas personas que ejercían violencia sobre personas si se expresaban realmente como eran, ¿no? Sí, Entonces, es que antes teníamos como estas opciones muy limitadas. O realmente vivo como soy y me enfrento pues como a las consecuencias culturales que tenemos, exacto, o bien lo escondo y trato de protegerme de cierta forma sin dejar de ser yo, o incluso el negarme totalmente a estos pues, sentimientos y a estas como preferencias que tenemos y pues seguir el camino que nos ponen de pues tener una esposa, hijos, una familia y claro. pues como pues justamente esto, comprometiendo tu bienestar, tratando de encajar en donde te encuentras. Claro, ¿y tú crees que ahorita existe como, o hemos avanzado respecto a la igualdad en esos aspectos? Sí, sobre todo más en la parte de la difusión, el como estar compartiendo información, el estarnos a lo mejor cultivando y conociendo estas formas de relacionarnos, pero considero que es sí un camino todavía que hay que seguir construyendo, porque no es solamente que esté la información, sino también nosotros educarnos referente a eso, porque Claro. parte de la violencia pues se genera por la ignorancia, y la ignorancia no es meramente a lo mejor algo peyorativo de pues, de utilizar, ¿no? Como una ofensa, sino la ignorancia es básicamente me niego al conocimiento. Muy bien, nos vamos ahora a la situación número 2, que dice así. ¿Qué tal familia idea? Me gustaría un consejo. Mi hijo me acaba de decir que es homosexual y tengo muchos miedos. El principal es a lo que se tiene que enfrentar en este mundo, que aunque hemos avanzado muchísimo en este tema, todavía siento que falta demasiado. ¿Creen que las personas de la comunidad se enfrentan en la vida con obstáculos adicionales de las personas que no pertenecen a la comunidad? Desafortunadamente sí, y entiendo también la preocupación que existe en el caso a lo mejor de los padres de familia o tutores legales, en donde pues empiezan a los hijos a expresar justamente esta orientación y como toda mamá, o sea, se está preocupando con ese Claro, instinto maternal de pues quiero proteger, ¿no? A mi hijo. Si bien no podemos garantizarte que se va a enfrentar a obstáculos realmente complicados, como también a lo mejor no podemos garantizar que va a ser todo sencillo. obvio. Conforme vaya enfrentándose a estas situaciones que puedan a lo mejor ser complicadas por su orientación, el mejor consejo que puedo yo darle como mamá es estar y escuchar. Y si hay algo que no conoce, buscar información y asesorarse justamente con especialistas. O sea, Perfecto. no solamente a lo mejor puede ser el orientador de la escuela, a lo mejor un maestro, compañeros, a lo mejor otras madres de familia, en el Obvio, sentido de que pueda conocer un poco más y que estas preocupaciones pues vayan disminuyendo para no actuar pues con pánico también. obvio. Ujú, Porque en muy este bien. sentido de querer a lo mejor proteger, pues no lo dejo salir o si tiene a alguien o está conociendo a alguien, pues hasta ahí. Pero lo mejor que puede hacer es estar ahí para él. No limitarlo, ¿no? También. Pero Exactamente. creo que es algo muy común, ¿no? De que como mamá tengan el miedo de que su hijo sea rechazado. Creo que es lo primero Ujú. que piensan, ¿no? El rechazo de la comunidad, de la familia, de
que la vecina, que la comadre, que todo eso, El ¿no? que dirán, o sea, El que dirán. el que dirán nos limita de muchas cosas también. Y es muy curioso que lo menciones porque incluso me han llegado a consulta adolescentes y el motivo de consulta es orientación. Wow. Y lo que tengo que trabajar es explicarle a los padres que eso no es un motivo de consulta. Lo que puede ser un motivo de consulta son los conflictos que puedan surgir, pero por el Ok. contexto, no porque él sea o que tenga esta orientación homosexual. Muy bien. Pues nos vamos a la última situación que dice así. Equipo Idea. Les voy a platicar una situación. Mi hija me dijo que es lesbiana y una de mis preocupaciones es el tema de Dios. Yo pienso que si ella es así, es porque Dios así lo quiso. Según yo, para estar más tranquila, platiqué con un padre de la Iglesia Católica y él me dejó aún más preocupada y no supe qué contestarle. Me dijo que Dios solo creó al hombre y a la mujer para formar una familia y que lo demás son decisiones de las personas. Que Dios nos dio libre albedrío y cada quien decide si seguir por el camino del bien o elegir el mal. Ay, qué fuerte, qué fuerte. Lo acabo de leer y digo, wow, está muy fuerte esta situación. Sí, digo, me voy yendo como por partes porque Ok, creo que es perfecto. algo, pues sí que necesita mucho detalle. Comenzando con, me parece sumamente valioso lo que menciona al principio. Considero que Dios la hizo así como tal y Ajá, sí. así es. Lo que pasa con las religiones o algunas religiones es que se basan mucho en esta cuestión de la sexualidad, en el sentido pues reproductivo. O sea, ellos solamente ven esta cuestión de la vida sexual con el fin de reproducirse, Ujú. que sabemos que ahorita pues no es algo que todo mundo pues desee hacerlo realmente. Entonces, eso por una parte. La otra es que muchas religiones en ocasiones a veces se toman como una ideología, es decir, lo que nosotros consideremos es lo que es cómo se tiene que vivir. Y la religión realmente no es una ideología. Lo que pasa es que muchas congregaciones incluso ejercen esta manera de ver el mundo como con esta educación de la fe muy forzada Ujú, y sí. pues empiezan a discriminar lo que es bueno y lo que es malo. Yo a todos les digo en consulta, no existe ni el bien ni el mal, es lo que te funciona y lo que no te funciona. Siempre y cuando, por ejemplo, esta madre de familia que menciona que su educación de la fe sea, pues Dios hizo a mi hija como tal y Súper, tiene que ser amada, eso es lo que tiene súper que, bien. ¿cómo se dice? Lo que tiene que seguir creyendo, porque cada uno va forzando, ¿cómo se dice? Va construyendo su fe. Ujú. Si eso es lo que ella considera sobre la religión católica, eso es lo que es. Súper. Pues muchísimas gracias por esta orientación y tan valiosos comentarios. Creo que a muchas personas les va a súper servir en esta situación. Y más que yo digo, estamos en una época pues muy moderna, pero todavía nos falta muchísimo camino por recorrer, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho y a ti que estás en casita, recuerda, yo soy la profe Mayrani y nos vemos el siguiente capítulo. Bye, bye. Si quieres seguir aprendiendo muchísimo más sobre este tema, en la descripción del video te vamos a dejar algunas recomendaciones que nos hace nuestro experto invitado. Y si te ha gustado el capítulo del día de hoy, no olvides darle like y compartir. Quizás alguien a tu alrededor podría necesitarlo y le vendría de maravilla verlo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también nos puedes buscar en Spotify como Idea el Podcast. Al suscribirte serás de los primeros en enterarse cuando subamos contenido nuevo. También puedes contactarnos por medio de Facebook, Instagram o WhatsApp en el número que aparece en la pantalla o con el código QR. Recuerda que puedes enviarnos cualquier opinión sobre algún tema o alguna duda que te surja. Nosotros de manera personal te leeremos y estaremos muy contentos de que puedas escribirnos. Este podcast es patrocinado completamente por Academia Idea, la mejor red de aprendizaje de nuestro país. Academia Idea, donde los estudiantes de primaria y secundaria toman clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea, con profesores 100% en vivo, sin salir de casa y por medio de cualquier dispositivo. Recuerda que te puedes inscribir desde cualquier parte de la República Mexicana. Y ahora sí que con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Definitivamente toda la información que recibimos fue muy importante. Y muy enriquecedora. Definitivamente. Muchísimas gracias a ti que estás en casita, que nos permitiste llegar con este tema un viernes más. Pero recuerda, no te pierdas el próximo viernes otro tema súper interesante. ¿En dónde? Aquí en Idea el Podcast. Bye. Mide el podcast, juntos a crecer. Cada episodio te hará entender. La educación es clave, el futuro es hoy. Y con cada escucha, el cambio se ve.